AMLO agradece a Estados Unidos la condena a la irrupción de la Embajada de Ecuador. OEA arropa a México. Aprueba resolución de condena enérgica a la incursión en Embajada en Ecuador. Mañana se presentará denuncia ante... Miren, en términos, digamos, de la gente que le gusta el TikTok y estos juegos, estos videojuegos, la consecuencia que va a tener Ecuador es que lo van a funar. O sea, no es como que México va a empezar una guerra contra Ecuador, ni mucho menos. Pero Ecuador, como gobierno, la gente los elige para que funcione la sociedad, ¿verdad? Y entonces este nuevo presidente que llegó se metió el chip de ser como Bukele, o piensa, o se cree Bukele, o le gustaría pasar los libros de la historia como Bukele, y entonces empezó a usar su misma retórica, y parte de su retórica es ir contra la corrupción y apresar a los malos y cero impunidad. Entonces a la persona esta que agarraron, Glass, por la cual se metió la embajada, se metieron a la embajada mexicana, pues es el vicepresidente de Correa que está pues huido, ¿no? Entonces normalmente como el régimen que queda con el poder controla lo que se supone que es la verdad y persigue a lo que es falso. Entonces en este momento, como es un contrario, está atacando a la gente del movimiento de Correa. Y una de las acusaciones que tenía esta persona es que había participado en el caso Odebrecht, que es de corrupción. Entonces el dinero que él había obtenido de la corrupción en Odebrecht se dice que fue al movimiento político de Correa, y es una de las razones por las que Correa está pues con asilo político en Bélgica. Y entonces esta persona estaba buscando el asilo político. Dice la embajada mexicana que en Brasil les habían exonerado del caso de Odebrecht a esta persona, pero la estaban persiguiendo porque hubo un sismo y se dice que desvió fondos de ese sismo pues para ayudar a su campaña política o hacerse más poderoso. Por eso estaba pidiendo el asilo, y entonces dice Ecuador, México, pues le estuve solicitando y le hice llegar todos los papeles, y ahora que vemos que no cumplió, pues por eso me metí a la embajada. Y México lo que está diciendo es: no vamos a permitir que se rompan los acuerdos internacionales, porque entonces cualquiera puede entrar en las embajadas. Lo que es muy interesante es cómo se condena de parte de México este tema de las embajadas, y todos los países se alinean al tema, pero no se condena tan enérgicamente a Israel por atacar el consulado de Irán en Siria, ¿verdad? Entonces vemos como una especie de doble estándar en este tema de la política internacional. Irrumpir para tomar a una persona y hacerse justicia con sus legislaciones locales. Pero además hay otro asunto aquí, que López Obrador acusó al presidente de Ecuador de inexperto, y en ese sentido creo que tiene razón. Si ahorita Ecuador, digamos que era el pequeñito o es el pequeñito de la relación con México, y de lo que esencialmente se está quejando es que no se va a dejar atropellar por alguien que cree que es una potencia. Y de hecho hicieron un voto en la OEA, y me parece que El Salvador fue el único que estuvo en contra de la resolución de apoyar a México en la condena del ataque violento a la embajada. Pues la votación pudo haber sido totalmente diferente si el que se hubiera quejado de haber sido atropellado de sus derechos de derecho internacional habría sido Ecuador en lugar de México. Y entonces creo que ahí es un tema como de un mal cálculo, porque si lo que quería proyectar el presidente de Ecuador era que se respetaba el Estado de Derecho en su país, pues también podrías empezar respetando el derecho internacional, ¿no? Si Ecuador percibiera que sus derechos políticos fueron vulnerados por la cuestión de que México le hubiera dado el asilo político, pues quizás hay caminos en los que pudo haber establecido una queja a Ecuador, ¿no? De que México no estaba actuando bien o que estaba dando un asilo de manera inapropiada. Pero ahora lo que le toca es ser regañado por la comunidad internacional por haber utilizado la violencia. O sea, a la OEA no le importa los motivos por los que se queje Ecuador de haberle dado asilo político a Glass, que por cierto ahorita se está reportando que está en coma, sino lo que se le reclama a Ecuador es el uso de la violencia. O sea, ni siquiera Estados Unidos
ni Gran Bretaña utilizó la violencia para entrar a la embajada precisamente de Ecuador en el caso de Assange. Y ahora el vulnerar una embajada en cierta forma es como el inicio de una grieta que podría hacerse mayor en el resto de los países de Sudamérica, donde también hay conflictos de refugiados políticos en embajadas. A través de los consulados es como se tramita el trato hacia migrantes, etcétera.